Buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de martes que nos recibe con 9 grados de temperatura a esta hora en Capital. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo proporcionado por el Instituto Uruguayo de Meteorología. A ver cómo será la máxima de hoy. 15 grados, el cielo estará nuboso, hay mucha neblina, bancos de niebla con escasa visibilidad a esta hora. Incluso hay retrasos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco para la llegada y salida de aviones. Mañana miércoles 9 de julio, 7 y 17 las temperaturas extremas previstas por meteorología. El cielo estará algo nuboso, un poco más despejado que lo que se va a presentar esta jornada. El jueves 10 de julio, 7 y 16 las temperaturas extremas. El cielo estará algo nuboso con periodos de soleado. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y mucho de lo que pasó en la cumbre de los BRICS, donde el presidente de la República hizo discursos vinculados al cambio climático, pero también mantuvo encuentros bilaterales con líderes de varios países allí presentes. También vamos a estar hablando de algunas repercusiones de lo que pasó en el Clásico del domingo. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que el operativo policial del Clásico fue muy bueno y que se cumplió además a la perfección. Sobre el policía herido por una bengala que llegó desde la tribuna Colombes, Negro dijo que se intentará dar con el responsable. También vamos a estar profundizando sobre este tema porque hay una comparecencia y una repercusión en el Parlamento. El presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Pedro Gisdonian, denunció que fallaron los controles del operativo del Clásico de este domingo en el Estadio Centenario. Una noticia que nos llega de afuera pero que también toca a Uruguay es el anuncio que hicieron las abuelas de Plaza de Mayo, que identificaron al nieto 140, Eugenio Metz, otro de los hijos apropiados por la dictadura cívico-militar de ese país. Y sobre las 8:30, quizás un poquito antes, vamos a estar recibiendo al profesor de Historia, Gabriel Kirichi, que presentó un libro, ¿no?, que nos hace repensar sobre el nacimiento de nuestra nación. Estamos hablando de 200 años del nacimiento de Uruguay, la provincia que se hizo país. Un libro muy interesante de divulgación, además de la historia, de pensar nuestros orígenes. Pero bueno, vamos a hablar de este libro, pero también no podemos desconocer que Gabriel Kirichi es director nacional de educación. ¿Cuáles serán las prioridades en esta gestión? Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. Vean qué poco se ve sobre Montevideo, mucha niebla a esta hora. @IMTránsito, @MBE Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos que algunos de los cortes programados es Tomás de Tesanos entre Arturo Prats y 26 de marzo hasta las 5 de la tarde. Juan Ortiz entre Luis Alberto de Herrera y Matías Abacú, y Carlos Maeso desde Luis de la Torre hasta Cardona. Está hasta las 20 horas, no se va a poder circular. Y en la última jornada de la cumbre de las potencias emergentes nucleadas en las BRICS, Brasil, Rusia, India y China, el presidente Yamandu Orsi desde Río de Janeiro dijo que Uruguay está comprometido en la lucha por el cuidado del ambiente, porque los efectos del cambio climático no solo tienen impacto en la economía, sino también inciden en la vida de la sociedad. El mandatario señaló que pese a que Uruguay es responsable de apenas del 0,0% de las emisiones globales de efecto invernadero, asume con responsabilidad sus obligaciones internacionales en esta materia. En este año 2025, nuestro país, Uruguay, definió como concepto guía cuidar el ambiente es cuidar la vida, entendiendo que la vida es el centro de nuestro desvelo, de nuestro compromiso, de nuestro trabajo. Y esa vida se construye con salud y dignidad, cuando entendemos que la misma se sostiene y reproduce desde la tierra, el agua, el aire, la biodiversidad, entre otros bienes comunes. En los últimos tiempos, nuestro país ha sido extremadamente vulnerable, como otros, a los efectos del cambio climático, tanto en sequía como inundaciones. Estos impactos del cambio climático no solo afectan desde un punto de vista económico, sino que tienen un impacto directo sobre la vida de nuestras poblaciones vulnerables.
Si bien Uruguay es responsable de apenas el 0,04 de las emisiones de gases de efecto invernadero globales, hemos asumido con mucha responsabilidad los compromisos globales. En este sentido, nuestro país presentó su tercera contribución determinada a nivel nacional, reafirmando una vez más su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales que emanan del Acuerdo de París, así como su responsabilidad por atender la crisis del cambio climático. Y en el marco de esta cumbre, el presidente de la República, Yamandu Orsi, mantuvo varios encuentros bilaterales con líderes de Angola, Egipto, Sudáfrica, India y también Vietnam, así como con autoridades del Banco Asiático. En declaraciones a la prensa, Orsi destacó lo que es una oportunidad de participar en encuentros de este tipo y establecer contactos con diferentes líderes mundiales. Nuestra presencia en los BRICS se explica y se obedece a una invitación que el presidente Lula nos hizo, ya que no integramos los BRICS, pero sí fuimos uno de los pocos países que fueron invitados a participar de esta cumbre, donde tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad de vernos y de hablar con algunos referentes de carácter nacional, que hoy son los que están decidiendo en el mundo y que engloban la mitad de la población mundial. Y quien destacó la participación además de Uruguay por primera vez en una cumbre de este tipo fue el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, quien dijo que, destacó que confirmó la apertura de la embajada de su país en Montevideo tras el encuentro con el primer ministro de India y lo invitó además a visitar la India. Por su parte, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, indicó que Uruguay podrá participar como invitado en la próxima cumbre del G20 a realizarse en Johannesburgo los días 22 y 23 de noviembre. Va a venir el ministro de Relaciones Exteriores de Angola a Uruguay para trabajar con el equipo nuestro de Cancillería y conmigo en la preparación de una de las dos visitas, o la del presidente de Angola a Uruguay, sobre los temas que señalaba anteriormente, energético, agricultura sostenible, seguridad alimentaria, etcétera, escenarios de paz, porque recuérdense que tenemos una zona muy vasta con Sudáfrica, Angola, Brasil, etcétera, sobre el tema del Atlántico Sur como zona de paz, que es un tema que vamos a afrontar con fuerza para el próximo año, pero bueno, se activaron los mecanismos. Con el presidente de Sudáfrica nos señaló la intención de venir a Uruguay, también como el presidente de Angola habló de economías complementarias, habló también de los escenarios de comercio. Para nuestra grata sorpresa, recibimos la invitación por parte del presidente del G20, que en este momento es Sudáfrica, invitando al presidente de Uruguay a ir a la próxima reunión del G20, que va a ser antes de fin de año en Sudáfrica, y que creo que hay que valorarlo en la dimensión que significa estar en la reunión con los países más poderosos, o una buena parte de los países más poderosos del mundo, que cuando fuimos invitados la última vez, lamentablemente no estuvimos presentes como hubiéramos deseado. El presidente Orsi tuvo una reunión con el presidente Modi de India extraordinaria. El presidente indio invitó al presidente de Uruguay a visitar y también se comprometió a venir a Uruguay. El primer ministro de India nos anunció la decisión india de abrir la embajada de India en Uruguay, y esta es el segundo anuncio en estos primeros 4 meses del gobierno. Recuerden que hace 2 meses nos llegó el anuncio oficial de las autoridades de Ucrania de que abrirían la embajada en Uruguay, y ahora se trata de India. Son todas señales muy fuertes de apertura y señales muy fuertes de algunos países que para nosotros son particularmente importantes y sensibles. Vamos a cambiar de tema. El diputado colorado Pedro Gisdonian se refirió a que el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines actúa como patota sindical porque, según aseguró, obliga a los trabajadores a afiliarse como condición para subir a las embarcaciones. Este miércoles será tema central de la comparecencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en la Comisión de Diputados, pero no será el único tema. Que el sector pesquero está en una situación de crisis y en una situación cada vez más grave. ¿Culpa de quién? Y bueno, creo que son de varios factores, pero el sindicato es el que está hoy trancando e incumpliendo
un convenio que está firmado hasta el año 2027. ¿Y por qué nos preocupa? Porque recibimos a trabajadores de 4 empresas que son las que procesan el pescado. Y ellos nos piden, queremos trabajar. Y el sindicato es el que está trancando porque no permite de que se ingrese a los barcos para que salgan a pescar. Primero, plantearle eso al ministro. Segundo, qué acciones está tomando el ministerio para poder solucionar o para poder mediar entre el sindicato y las empresas para que esta zafra no se pierda. Pero ¿sabe cuál es el problema también? ¿Por qué digo que no me llama la atención esto? Si usted no está afiliado al sindicato, no puede subir un barco a trabajar. Los obligan. Y en Uruguay eso no existe. Ser afiliado a un sindicato es voluntario. Muy bien. Este sindicato te obliga a que si tú no estás afiliado, no podés trabajar. Y eso para nosotros es un tema de patota, porque es una patota sindical. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, se comprometió ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado a elaborar un nuevo decreto regulatorio de la actividad de las universidades privadas. Recordemos que este gobierno suspendió la aplicación de un decreto aprobado en los últimos días de la administración Lacalle que otorgaba autorizaciones definitivas a 6 universidades privadas, alegando razones de legitimidad y de falta de participación de los principales actores involucrados, como por ejemplo la Universidad de la República. Todavía cuestiones legítimas, pero de una aceleración que implicó la no participación de los involucrados, recursos en el medio y demás. Y después lo otro que transmitimos son el camino hacia adelante. Y el camino hacia adelante hay una serie de punteos que nos hicieron las universidades privadas, que nosotros vamos a incluir en resoluciones y transmitimos la voluntad del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Educación de tener un nuevo decreto antes de fin de año como un plazo que entendemos razonable porque da garantías desde el punto de vista jurídico y da certezas, que es lo que hay que hacer desde el gobierno. Acá no hay un preconcepto ni hacia el sector privado ni hacia el público. Más le digo, el decreto que derogamos tenía un recurso de la Universidad de la República, pero también de una universidad privada. Por lo tanto, ante una situación así, lo que había que hacer era derogar y elaborar un decreto nuevo, y mantener el que tuvo vigencia desde 2014 en adelante. Entonces, entiendo que lo fundamental en esto, insisto, es dar garantías, que las universidades privadas y las públicas así lo tengan, y si bien el Uruguay tiene que el 89% de los estudiantes del Uruguay asisten a la universidad pública y el 11% a la privada, creemos que el rol del Ministerio de Educación y del Estado es fortalecer un sistema universitario y terciario que involucre a todos. Por su parte, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, dijo no compartir lo expresado en comisión por el ministro de Educación y Cultura, pero tiene expectativa del nuevo decreto. Y nosotros sabemos que hay una influencia de la Universidad de la República, no decimos que sea de todas las facultades ni de todos los órdenes de la universidad, pero en general sí hay algunos centros de poder que tienen problemas con las universidades privadas, que no admiten la competencia de las universidades privadas. Entre otras cosas, para no reconocer que cuando se establecieron en febrero del 85 un decreto ley, el último decreto prácticamente de la dictadura, es justamente, le hizo muy bien a la universidad, porque le permitió competir. La universidad no estaba acostumbrada a competir con universidades privadas y no tenía buenas opciones, ni las opciones suficientes, ni buena calidad. El gobierno hasta último momento tiene derecho a tener sus decretos, sus leyes, lo mismo hizo el Frente y hará cuando se llegue a febrero dentro de 5 años. Pero el tema es que consideramos que no fue adecuado pegar un giro de 180 grados. De cualquier manera, sí recogemos como positivo, y así lo transmitimos, es que se compromete el Ministerio a tener un nuevo decreto en conversaciones con las universidades privadas antes de diciembre de este año. Porque nosotros lo que tenemos temor es que
como las cosas siempre pasan en el Uruguay, pero vamos a dar fe de que eso va a ser así. Ahora, lo que nosotros citamos fue al Consejo de Rectores de las universidades privadas para que nos digan cuál es la posición que tienen con respecto a esta nueva situación. Y seguimos con el Partido Nacional porque el senador Javier García cuestionó la idea del gobierno de modificar el decreto, por decreto la ley que permite derribar aviones no autorizados, por considerar que eso facilitaría el acceso de narcotraficantes al espacio aéreo de nuestro país. El gobierno aspira a modificar la normativa sobre derribos incluida en la ley de urgente consideración porque contraviene disposiciones internacionales y ello impide que Estados Unidos pueda venderle armamento a Uruguay, detalle que García no considera mayormente importante. Y por eso que se recurrió nuestra gestión y posteriormente con el ministro Castaing-Debat a comprar aviones a Brasil, porque Brasil tiene industria, tiene ley de derribo y tiene una industria aeronáutica propia, Embraer. Me parece, vuelvo a reiterar, que el gobierno de Frente Amplio acepte el poder de veto del gobierno de Estados Unidos sobre las leyes uruguayas, me parece indigno, absolutamente una vergüenza. Es aceptar esto y mañana qué. Es más, yo fui al Pentágono siendo ministro y allí mismo en el seno del Pentágono hablé con las autoridades americanas y dije que Estados Unidos podría con su legislación tomar las decisiones que quisiera, pero que Uruguay iba a tomar las suyas. Un narcotraficante, póngase en esta disyuntiva, ¿qué lugar elegiría para volar? ¿Qué ruta elegiría para volar? ¿La de un país con ley de derribo o la de un país sin ley de derribo? La de Uruguay, que no tiene ley de derribo. La ley se llama derribo, tiene 5 fases. Una ley de protección de nuestra soberanía aérea. La 5ª fase es la neutralización, el derribo. ¿Cuántas veces, si usted lo tiene en su memoria, se usó esta ley sin llegar al derribo, porque no lo hubo en ningún momento, y en esa utilización se logró captar alguna de estas actividades? Me saca medio rápido con el número exacto, pero muchas veces se usó. Cuando digo muchas veces, digo, no sé, 10, 12, 15 veces. La verdad que tendría que ver los archivos. Álvaro Delgado asumió la presidencia del directorio del Partido Nacional y aseguró que va a pedir licencia en el Senado y no renunciará a la banca. Agregó que la prioridad la tiene el partido y que estarán pendientes de los pasos que dé el oficialismo en un gobierno que está sin ideas y sin rumbo. Un Partido Nacional que con humildad escucha y se prepara para volver. Yo creo que ese es la síntesis más apretada de lo que fue la sesión preliminar de hoy de directorio y la protocolar posterior de asunción de las nuevas autoridades que van a conducir en equipo, en unidad el Partido Nacional. Empiezo pidiendo esta licencia, tengo algunos otros mecanismos que seguramente después lo vamos a ver, pero tampoco descarto, mañana aparece un debate interesante a nivel parlamentario o que me parece relevante, o presentar una iniciativa que nos parece relevante, poder ingresar al Senado y hacerlo. Obviamente que los temas partidarios van a ser la prioridad y muchas de las cosas que se podían hacer desde el Senado se pueden hacer recibiendo a las mismas delegaciones en la sede del partido. Vamos a estar en ese sentido siendo muy contestes con lo que fui. Dije siempre que iba a pasar. Yo dije que iba a pedir licencia y que es lo que vamos a hacer. Vamos al operativo del Clásico. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que el operativo se cumplió a la perfección y que la seguridad corresponde a la organización. Negro aseguró que agotarán todas las medidas de investigación para dar con el responsable de la brutal agresión al policía que continúa en el CTI tras recibir una bengala. Los controles están en la puerta del espectáculo. Ustedes saben perfectamente que el ingreso al espectáculo no solamente se da en el horario del partido. Durante la semana anterior al partido hay un flujo de mercaderías y personas a los centros deportivos cuando se juega un partido de estas características, y esos controles a veces fallan, porque los seres humanos tienen fallas. Y en esa semana, o en el correr de esa semana, es que pudo haber ingresado este tipo de objeto al estadio. Estamos viendo en qué circunstancia ocurrió y si podemos individualizar a las personas responsables, tanto de permitir el ingreso. No hay que olvidar que la seguridad del espectáculo corresponde a los organizadores del espectáculo. La Policía Nacional apoya y da
todos sus recursos materiales humanos para apoyar a los privados para que logren detectar este tipo de ingresos clandestinos. El operativo policial del día domingo fue cumplido a la perfección y fue un muy buen operativo de seguridad. De hecho, no se registran prácticamente episodios de violencia, salvo este disparo y a un policía que también fue agredido por un particular que está fuera de peligro, por suerte, y este policía que nos tiene tan preocupados en su estado de salud. Está siendo atendido en la forma que corresponde, el pronóstico es reservado, está en un estado delicado porque la herida fue muy grave, y estamos esperando minuto a minuto la evolución que esperemos se concrete favorablemente. Organizaciones criminales como existen alrededor del fútbol o dentro del fútbol son los que se encargan de estropearnos esta fiesta. ¿Y qué tan cerca está de identificar el Ministerio del Interior el responsable? Todavía estamos en plena investigación, no puedo adelantar nada. ¿La Cámara de la Colombia dice que funcionaba? ¿Puede ser? No puedo adelantar nada. ¿No puede adelantar nada? No. ¿Se aplica inteligencia artificial en este proceso de investigación, una tecnología? Se aplican todas las tecnologías que están a disposición del Ministerio del Interior, lo estamos utilizando para dar con los responsables. El Sindicato Único Policial se solidarizó con el efectivo y considera preocupante que una bengala haya herido a un policía durante el clásico. El sindicato además reclamó identificar y sancionar a los responsables que tiraron esa bengala y aspira a participar de las mesas de deporte en las que se define la clasificación de riesgo de los partidos. Primero que nada eso, mucha preocupación, solidarizarnos con el compañero que le tocó atravesar este momento donde esa bengala que cruzó de tribuna a tribuna impactó en él. Esa bengala que se impactaba en otra parte del cuerpo podría haberle ocasionado hasta la vida, yo creo que hasta la muerte. En un clásico donde van familias, donde había niños, donde había gente disfrutando un espectáculo, es increíble que sigan dándose este tipo de hechos. Nosotros entendemos que desde el momento que ocurrió el hecho debía haberse suspendido, más tomando en cuenta que anteriormente a eso se había visto que habían caído bengalas en la cancha detrás de los arcos los arqueros. Se pueda llegar a los responsables y obviamente que se apliquen las medidas correspondientes y más severas tanto para las instituciones intervinientes como para los responsables. González agregó que el sindicato policial solicitará participar de la mesa del deporte en que se define la calificación de riesgo de los partidos. Recordó que el funcionario herido desarrollaba el servicio 222 y uno de los deudores más grandes de dicho servicio es la Asociación Uruguaya de Fútbol. Para el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Representantes, Pedro Gidoñán, del Partido Nacional, fallaron los controles en el operativo de seguridad del clásico disputado el domingo en el Centenario. Nosotros vemos con profunda preocupación que había justamente un montón de gente movilizada, estaba prohibido el ingreso tanto de fuego de artificio como de humo y la verdad que las imágenes que veíamos parecía más un campo de batalla que un estadio de fútbol. Creemos que fallaron los controles, estamos profundamente preocupados por este tema, no lo hacemos como un tema de oportunismo, nosotros venimos hace años trabajando con esto y tenemos la convicción de que hay que cambiar. Tenemos un proyecto de ley que ayuda, pero que obviamente tampoco va a ser la solución, pero que como están dadas las cosas con el marco legal que hay actualmente, estamos cada vez peor y necesitamos, creemos, entre todos, empujar esto para que dé un cambio trascendental. Lo de ayer fue horrible, estuvo a muy pocos centímetros de estar de haber lamentado una vida. Y seguimos en la alerta roja para las personas en situación de calle. El Sistema Nacional de Emergencias dio un nuevo reporte y en la noche del domingo 6, en el marco de este operativo, debido a las condiciones climáticas, se brindó atención a 2.590 personas en todo el país, 2.094 en refugios del Ministerio de Desarrollo Social, 496 en centros de evacuación. De las 2.590 personas asistidas en refugio, 1.324 son de Montevideo, 770 en el interior, en tanto de quienes fueron atendidos en centros de evacuación, 412 son de Montevideo y 84 del interior. Desde la declaración de alerta roja del 23 de junio se brindó asistencia médica a más de 27 personas alojadas en los centros de evacuación.
Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma estaremos dialogando con Gabriel Chirichi, quien es el director nacional de educación, pero el motivo es un libro que salió hace bien poquito nada más, que se llama 200 años del nacimiento de Uruguay, la provincia que se hizo país, sobre el origen de los uruguayos o del Estado Uruguay. Ya venimos. En este segundo bloque de MB Noticias recibimos con muchísimo gusto a Gabriel Chirichi, que bueno, es alguien que de la casa, poder decirlo así, pero bueno, director nacional de educación hoy, profesor de historia y con un libro recién salido del horno. Estamos hablando de 200 años del nacimiento de Uruguay, la provincia que se hizo país. Gabriel, un gusto recibirte, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pilar, por el recibimiento, muy lindo estar acá. Por favor, el gusto realmente es nuestro. Te quería preguntar, porque este libro que bueno que salió recién, que lo leí, que tiene como muchas imágenes, es como muy accesible, y plantea todo el tema de dónde, digo, del nacimiento de Uruguay, ¿no? Y parte básicamente de la Cruzada Libertadora, no tanto de lo que uno podría llegar a estar habituado, de Artigas, ¿no? Bueno, aunque lo menciona. Sí, formalmente, ahora en breve se cumplen 200 años de las leyes de independencia, Unión y Pabellón, las leyes de la Florida, ¿no? El 25 de agosto. Que tiene una paradoja, porque es la independencia, la ley lo dice así, con respecto a Brasil y con respecto a cualquier otro poder extranjero en el mundo, pero es la independencia fue la independencia de la provincia oriental que se volvía a unir con las provincias hermanas. O sea, hay algo ahí que siempre que uno lo comenta en la clase, ¿no? También genera polémica. Bueno, entonces surgió el Uruguay, no surgió el Uruguay. Pero lo que es cierto es que a partir de ese proceso, que arranca con los 33 orientales y tantas otras cosas que fueron ocurriendo en el medio, se generó un momento histórico que a lo largo de 5 años culminó en la solución, entre comillas, porque también era una solución provisoria, ¿no? Convención preliminar de paz en el 28, acuerdos entre los estados, creación de una constitución que dio origen al nacimiento del Estado, que tuvo como nombre Estado Oriental del Uruguay, ¿no? Ese proceso histórico, de alguna manera, es el origen de lo que somos hoy. Y tiene una característica interesante que no solo fue un producto de guerras, batallas, que sin duda las hay, Sarandí, Rincón, Ituzaingó, un batallón, la batalla de Juncal, marítima. También hay una parte de la historia entramada de esta comunidad, la comunidad oriental, que tiene que ver con la tradición más federal, artiguista, de una sociedad con componentes más igualitarios a veces que otras sociedades de la región y con componentes también de mucha lucha por los derechos, sobre todo en aquel momento la República, que hoy, bueno, cumplimos 200 años también de ser un país republicano, pero en aquel momento la República era una forma de gobierno muy novedosa, revolucionaria, porque antes había monarquías, existía la estábamos al lado de Brasil, que era un imperio esclavista. La esclavitud todavía estaba presente en nuestros territorios, se iba a abolir recién, en parte, la libertad de vientres es en el mismo año, por un decreto de ley en septiembre, ¿no? en Buenos Aires, pero es decir, estamos en sociedades que eran muy jerarquizadas, muy desiguales, muy racializadas, ¿no? El componente republicano ya era algo más igualitario y en gran medida la historia reciente de la experiencia artiguista también generó en la comunidad oriental resistencias a los poderes opresores, tanto del centralismo porteño como del imperialismo brasileño, que dieron lugar en algún momento a que dijeran, bueno, que esta gente arme un Estado a ver si les sale bien, porque no los podemos gobernar del todo, ¿no? Yo creo que ahí hay un componente también para reconocer un poco nuestro pasado, analizarlo también en clave. Yo no creo que sea importante decir, vamos a desmistificar la historia, pero sí tratar de comprender que no hay una historia lineal, que, bueno, a esta altura, con investigaciones muy profundas y ricas de la historia regional, de la historia social, lo que ha aportado Ana Frega, Inés Moraes, los historiadores brasileños y las historiadoras brasileñas y argentinas, podemos ver que hubo diferentes comunidades y alianzas y causas, y yo creo que el relato como nacional, con héroes, que es una cosa que a veces uno, bueno, por la cuestión más escolar o porque bueno, nos faltan héroes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que los héroes más colectivos, ¿no? Bueno, la cruzada, esa cosa más social
y participativa que tuvo el pueblo oriental y que tuvo, también esto me parece interesante, ¿no? La campaña oriental. La campaña oriental es una campaña muy politizada, en el sentido más lindo, ¿no? De interesarse por los asuntos públicos, participó en la gesta artística. Bueno, la Redota en gran medida, fue en el 11, pero dejó fue una gran siembra de conciencia política. Y los ejércitos también, eran ejércitos populares. Entonces, todas estas luchas, más allá de que, por supuesto, que hay líderes y que también hubo en esto, también nuestros historiadores como Barrán, Machado han aportado a mirar la parte social. La guerra de independencia tuvo menos componente de revolución social, ¿no? Que la revolución social fue básicamente en 1815 con Artigas, ¿no? Ahí, el momento de esplendor. Hay un distanciamiento de algunos de estos líderes, también de Rivera, de Lavalleja, y bueno, no somos como Artigas, porque Artigas ya era... Claro. Pero en algún momento, esto yo lo recojo gracias a un trabajo que hicimos, bueno, cuando yo estudiaba en el IPA, con Ana Frega, el trabajo de fin de cursos de Historia Nacional 2 se llamaba en aquel momento. Frega hizo toda una movida para que se empezara a llamar Historia Regional Platense, para tener una mirada... Claro, más amplia. Sí, exacto, ¿no? Bueno, fue sobre una convención que se da en este proceso, la Convención García, ¿no? Que en el año 27 el ministro de Buenos Aires viaja a Río, después de haberle ganado unas batallas clave a los brasileños, y devuelve la provincia, una cosa medio increíble, porque Buenos Aires estaba en guerra con los federales. Nos devuelve a nosotros. Nos devuelve, después que habíamos ganado, fue una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Es comprensible históricamente, porque quería traerse el ejército para combatir a los federales argentinos. Él era un, digamos, representante de los unitarios, estaban en guerra por una constitución que no estaba aceptada por los demás. Entonces, en esa devolución, el pueblo oriental queda un poco otra vez sorprendido, Lavalleja no sabe mucho qué hacer, y hay un cónsul británico, ese documento lo consiguió Frega a través de Barrán, se llama Samuel Hood, que dice, esta convención va a generar problemas porque en el Estado oriental hay 4 bandos, dice. Uno los que son poquitos, a favor de los brasileños, otros que están con los unitarios, un tercer bando que son los indiferentes, y hay un cuarto, que es el más popular, que son los seguidores de las ideas de Artigas, que además de querer la independencia, quieren una igualdad para todos en la pobreza. Hood los ve con un poco de distancia social, claro. Pero dice, esta gente, ojo que si se levanta, puede ser, pero entonces... Él pide que Inglaterra intervenga con mayor fuerza para que se firme una paz de una vez, ¿no? Entonces, a partir de ahí también hay toda una cuestión que me parece interesante observar, de que nuestra sociedad también tenía ciertas características propias de una historia de ser participativa en lo político, que bueno, en ese contexto de guerra y región, terminó dando la oportunidad de ser un país de fronteras, ¿no? Con cosas de lo argentino, con cosas de lo brasileño, con influencias afro-originarias también de Inglaterra. Hay una participación colectiva en nuestra historia que me parece que es más linda verla así, que solo creer que fue 1, 2 o 4 líderes. Lo bueno que además, bueno, te enterás de por qué vino Lord Ponsonby, que no vamos a decirlo, acá a Uruguay, por qué tuvo que salir de vos decís Reino el Unido. caso, sí, se escapó porque, se en realidad el rey lo sacó, ¿no? Tema de polleras, ¿no? Sí, parece que tenía una favorita del rey que era media novia de él. Pero bueno, pero Lord Ponsonby es un caso bien interesante porque a veces acá también me parece que... lo de la creación del Estado tapón, ¿somos eso? Bueno, porque también con esas figuras es muy cautivante, viene un embajador con todos los poderes, plenipotenciario, como le decía en inglés, ¿no? A negociar para aquí y para allá. Entonces, también en una historia compleja, cuando termina pasando algo inesperado, porque también esto es interesante, Uruguay no fue un proyecto en 1825. Uruguay termina siendo un resultado de un territorio que se podía gobernar entre sí a explorar. Inglaterra tuvo peso en eso, pero a veces uno puede sobredimensionar y decir, vino Inglaterra, la gran potencia, y como que digitó a los actores para que hicieran cosas. Y en realidad Ponsonby va y viene también, porque va a Buenos Aires, para acá, habla con Lavalleja, es amigo de Trapani, va a Río de Janeiro, conversa con García, con el emperador, que estaba todo loco porque no ganaba una batalla. Pedro I. Pero Ponsonby varias veces acepta soluciones que no eran las del Estado tapón. Claro. Entre ellas la Convención García, porque en realidad el objetivo con el que viene, aparte que lo querían lejos de la corte por sus amigas, ¿no? El objetivo con el que viene es, bueno, que se firme una paz, que se retome el comercio en el Río de la Plata. Inglaterra sobre todo quería la libre navegación del Río de la Plata porque le permitía remontar el Paraná y además había acceso a mercados nuevos. Inglaterra era como en aquel momento como la China de hoy, claro. Producía por todos lados y acá comerciaba mucho. Entonces, no es cierto que el Estado oriental sea una creación británica. Inglaterra participó como una de las múltiples causas con este sentido en donde también jugaron otros actores.
Una más de este tema, Sí. porque después no quiero dejar de preguntarte algunas cosas como director de educación. Pero a mí me da la sensación que siempre son las autoridades, los gobiernos, los historiadores quienes quieren fijar una fecha de un bicentenario, Sí. ¿no? O del centenario o demás. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué no hay fechas claras? Porque Bueno. yo me acuerdo en la escuela también que discutíamos que el 25 no era la fecha de la Mirá, te independencia. voy a hacer una pequeña anécdota mezclando en el mejor de los sentidos de los dos roles. Ahora en el rol de director de educación estamos colaborando con Presidencia y bueno, con otros actores para la celebración de los 200 años. Entonces fuimos a Florida, ahora bueno, va a haber cambio de autoridades, ¿no? Y estuvimos con la Comisión Histórica de Florida. Claro. Bien interesante, ¿no? Y ahí un historiador local nos presenta un pequeño proyecto, dice, por favor, si tú puedes llevarse a la Comisión Nacional de Letras para que se incluya en clásicos uruguayos un cuaderno de marcha que se llama Argentinos Orientales y un libro de Real de Azúa, un clásico que debería estar en clásicos uruguayos, se llama Los Orígenes de la Nacionalidad. ¿Por qué te hago esta anécdota? Porque recién ahora, y mirá, desde una historia local del interior surge esta idea, porque esos dos textos cuestionan la idea de que haya una fecha. Claro. ¿Por qué tenemos que tener una fecha? Porque en realidad las fechas se discutieron a raíz de asuntos más vinculados a la política presente. Por ejemplo, cuando se cumplieron 100 años, hubo todo un debate parlamentario, eso lo analiza muy bien el cuaderno de marcha de Traversonis, que dice, bueno, porque ¿cuándo se empezó a festejar el 25 de agosto como fecha de la independencia? Bueno, en la época de Berro fue un feriado, pero estaba asociado también a la región, Berro tenía una mentalidad más federal, y en el año 25 se hace todo un informe para que se declare esta, ¿no? la cruzada de los 33 y el 25 de agosto como independencia. Pero fue un debate más de la política. Un poco nos pasó el año pasado, ¿se acuerdan? Con los 300 años. No lo vamos a poder terminar. Entonces, ese debate, yo creo que nosotros desde la historia lo que podemos aportar es a decir, ojo con creernos que los procesos históricos son como la vida de las personas que tienen fecha de cumpleaños, me saqué la cédula. Es decir, los procesos históricos son más complejos en su causalidad y además en este terreno juega la geopolítica, tanto que hoy estamos, ¿no? La geopolítica es clave, y los intereses económicos y también que esto es lo otro, ¿no? En 30 segundos porque quiero Los seguir. los proyectos de convivencia, a veces le llamamos ideología, pero que también, yo insisto, la comunidad oriental tenía en su mayoría de integrantes un proyecto de convivencia más igualitario que el promedio de la región donde había jerarquía social. Y eso terminó dando lugar a una república con sus claroscuros, pero mucho más interesante que los proyectos autoritarios de otros lugares. Gabriel, hay que ver el libro de Banda Oriental, realmente un placer, una edición hermosa, además que estamos viendo acá atrás. Le dedicaron muchísimo cariño y mucha agradecer fotografía, también al Cabildo, al Museo Histórico, porque nos dieron imágenes en alta calidad para acompañarlo también como una celebración de eso y de la sociedad de aquella época. Y se nota. Te quería hacer una pregunta bien concreta con respecto al bono escolar que se empezó ya a realizar este pago de 2.500 pesos comprometido en campaña electoral. ¿Cómo va esa distribución? ¿Cuándo se termina? Y bueno, ya ¿cómo se está realizando? Bueno, el bono, por suerte, ya casi un 96% de los beneficiarios lo recibieron. Es una medida que tiene que ver con un concepto que para nosotros es muy importante y es que la educación pública debe celebrar la asistencia y la concurrencia de los chiquilines y las chiquilinas a clase y acompañarles, ¿no? Como un derecho universal. Es única vez. El bono, siempre lo digo con mucho cuidado, el bono está pensado para cada comienzo de cursos porque es un momento en donde determinadas cosas vinculadas a los útiles, bueno, ahora en las vacaciones de invierno también hay que reforzar abrigos, recambiar mochilas, bueno, lo que sea, esas cosas que pueden tener un costo para las familias, hay que tratar desde nosotros como política pública del Estado, apoyar para que no sean un freno para la concurrencia. Y esto tiene que ver con una promesa de campaña de hacerlo universal a partir de marzo del 26, que es lo que nos comprometimos, pero además con una concepción que yo creo que hay que retomar, que es la del estado de bienestar. El estado de bienestar no es la dádiva. El estado de bienestar, y esto surgió en muchos lugares, incluso tenemos tradiciones muy ricas, yo se lo digo siempre a mis... Pero estos bonos, ¿a cuántas personas? ¿Me dijiste más del 90%? Mira, ahora el bono alcanzó a más de 114.000 niños, ¿no? El año que viene, cuando sea para todos los niños de primaria del Uruguay, van a ser casi 300.000, ¿no? Y no es un bono atado a otras cosas, es un bono de asistencia escolar. Eso supone que uno parte de que hay un derecho del que el Estado debe hacerse cargo, y iba a esto, Pilar. No es un invento nuestro en el sentido, no, lo ha dicho muchas veces llamado también, nosotros estamos tratando de sumar aquello que es positivo del Uruguay. La idea del estado de bienestar
tiene orígenes en un Uruguay muy temprano. Yo mencionaba a Berro, por ejemplo, un gran presidente blanco del siglo XIX, o parte de las leyes sociales que promovieron, por ejemplo, Luis Alberto Herrera, Carnal, el vallismo. En Uruguay se adelantó a muchas cosas. Y esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, ¿no? Es decir, Lord Beveridge, que fue un gran jurista, dijo, bueno, el Estado británico tiene que hacerse cargo de algunas cosas para sus ciudadanos, porque son derechos que tienen que tener todas y todos. Entonces, este bono lo que hace es mínimamente, porque no soluciona los temas, ¿no? Pero dar un empuje a esta idea. Hay derechos que son para todas y todos. Y luego tenemos otras políticas pensadas para el año que viene. No lo vamos a poder desarrollar. Sí. Te voy a tener que invitar de vuelta porque además está en la discusión el presupuesto. Y eso vinculado, por ejemplo, a las adolescencias, a los acompañamientos educativos, ¿no? A invertir en eso también como parte ya de una política mucho más afinada y con equipos técnicos que den lugar a una educación de calidad de parte del Estado que nos merecemos y que en Uruguay tenemos una hermosa tradición de continuarla. Gabriel Chirichi, muchísimas gracias, pero el compromiso queda, ¿no? Con gusto, cuando se esté debatiendo. Sí, porque son temas re importantes y lindos de conversar. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros ahora vamos a tomar contacto en exteriores con nuestra compañera Abril Mederos. Abril, buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Bueno, siguen surgiendo repercusiones a raíz de los incidentes con heridos, resultado del clásico de este domingo, entre otros de los sindicatos policiales, en este caso de la Unión de Policías de la Guardia Republicana. Estamos con su presidente, Carlos Piedra, a quien ya saludamos. Piedra, gracias por estos minutos. Ustedes reclaman responsabilidades y medidas a raíz de estos hechos. ¿Cuál es la posición que toma el sindicato? Bueno, buen día, gracias por el espacio. Creemos que fueron muy desafortunadas las palabras del ministro en la conferencia de prensa que dio en la ciudad de Durazno. Creo que se inmoló defendiendo a los jerarcas que estaban a cargo del espectáculo, que fueron totalmente inoperantes. El ministro del Interior minimizó un atentado, porque la justicia está catalogando como un atentado el hecho que lesionaron al policía de gravedad. Estamos hablando que en 3 meses hubieron 2 policías que por parte de delincuentes lo mandaron a CTI. En Cerro Largo, en un partido nacional Cerro Largo, a una policía femenina, con piñazo y patada en la cabeza, terminó en CTI, y ahora este caso. Bien, ustedes reclaman concretamente la dimisión del jefe del operativo, uno de los jefes, el subdirector de la Guardia Republicana, Jorge González, y además que entienden que se tendría que haber detenido el partido al momento de los hechos. ¿Por qué? Bueno, el partido se tendría que haber detenido con la primer bengala que cayó al terreno. Y sí, pedimos el cese del cargo del subdirector de la Guardia Republicana. Si bien es compartida la responsabilidad con las empresas de seguridad y con la AUF, el tema de la seguridad, porque hay seguridad privada dentro del estadio, este señor es el encargado del K9 y no vamos a responsabilizar a los policías ni a los perros, pero se debió hacer una buena inspección. Y después hay algo clarísimo acá. Hay cosas que no se pueden decir a la población ni a la prensa, como por ejemplo el jefe de Estado Mayor, el comisario Keran da Rosa, que dio información delicada de cómo iba a ser el operativo, por ejemplo, a la hora que se iba a estar haciendo una inspección en el Estadio Centenario. Esas son cosas que no se deben difundir. ¿Por qué entiende que sigue ocurriendo que se logra ingresar a establecimientos deportivos dispositivos que no están permitidos allí? Bueno, acá venimos diciendo lo mismo, esto viene de años, no es de un gobierno, es de varios gobiernos, nadie se quiere hacer cargo. Estamos sacando policías que tendrían que estar patrullando en la calle, brindando seguridad a la ciudadanía, y lo estamos sacando para cubrir espectáculos públicos, por ejemplo, también adentro del estadio, como la custodia de árbitros. El ministro ayer dijo que la policía no iba a entrar al estadio. Bueno, me parece que es un momento de pasarle candado a la AUF y en cualquier momento al ministerio. Y en este caso, el ministro, al inmolarse y defender a su jerarca, también está en riesgo su cargo, ¿no? Porque hubo un atentado y él ayer en ningún momento mencionó y ni defendió a su policía. Él es el jefe máximo nuestro y tiene que respaldarnos, tiene que cambiar el chip, ya no es más fiscal, y tiene que defendernos a capa y espada. ¿Cuáles son las medidas que esperan del Ministerio del Interior para fortalecer la seguridad de los policías que trabajan en ese tipo de ámbitos? Bueno, partimos de la base que lo primero que tiene que hacer el Ministerio es hacerse cargo de la seguridad del país. Segundo, estamos hablando de que estamos trabajando sin herramientas. Por ejemplo, el grupo de intervención
la élite de la Policía Nacional, tienen que los propios policías arreglarse el equipamiento. Estamos trabajando con cascos obsoletos que no se ven. Hace poco, en base a nuestras denuncias, los mismos policías hicieron protecciones para los equinos. No se olviden que hace un tiempo un equino perdió un ojo. Bueno, ¿qué más tiene que pasar para que alguien se haga cargo de esto? Va a terminar en una muerte. Si no nos hacemos cargo, va a terminar en una muerte. Muy bien, le agradecemos la palabra a Carlos Piedra, presidente del Sindicato de Policías de la Guardia Republicana. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Abril. Nosotros acá seguimos con otros temas porque el presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó que en la transmisión de espectáculos el Estado debe asegurar calidad y transparencia, pero en relación a la situación generada entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y Tenfield por la televisación del fútbol uruguayo, dijo que es un problema entre empresas privadas. Yo pienso que el rol del Estado en la transmisión de espectáculos o de productos culturales o de manifestaciones culturales tiene que ser asegurar la transparencia y el libre acceso, el más amplio acceso a la población a productos de calidad. El fútbol tiene, así como tiene algo de maravilloso y que yo soy un decidido seguidor de ese deporte, también tiene lo otro que son intereses muy duros, muy complicados y que hasta ahora, y tiene que seguir siendo así, es un asunto que tienen que resolver entre los privados. En este momento tan particular, lo mejor que puede hacer el Estado es que los privados lo resuelvan y asegurar transparencia y el acceso más amplio posible de nuestra ciudadanía al producto, en este caso fútbol, pero no solo esto, sino también el resto de las actividades y los productos culturales tienen que ser bastante más democratizados. Sin embargo, el Sindicato de Telecomunicaciones Antel emitió un comunicado donde destaca la importancia que Antel se presente a la subasta por los derechos del fútbol uruguayo y brinde diferentes contenidos a través de la plataforma Antel TV. Gabriel Molina, quien es presidente del sindicato, aseguró que el fútbol es un atractivo muy importante. Es necesario que Antel empiece a competir en serio con contenidos. Por el hecho de la transparencia y la democratización de los contenidos, no hay mejor manera de asegurar eso, de que el Estado tenga presencia en todo eso. O sea, no es un tema de los privados y que lo tengan que arreglar solamente entre los privados. Antel tendría que empezar a jugar en esto porque es un nuevo negocio que se abre para las empresas de telecomunicaciones especialmente. Y el deporte y el fútbol es un atractivo muy importante que tienen las empresas. Por lo tanto, que Antel tenga el fútbol para poderlo brindar a quienes pueden pagar y a los que no pueden pagar como un buen negocio, porque plata deja, si no entendemos por qué se pelean tanto los privados para tener el fútbol, porque evidentemente que ingresos y ganancias dejan. Por lo tanto, es un buen negocio para el Estado, para el país y por ende para los uruguayos y las uruguayas. Respecto a esta posibilidad, la directora del ente por la oposición, Laura Raffo, dijo a El Observador que se debe preguntar si el hipotético acuerdo generaría más ingresos para Antel y si sería coherente desde el punto de vista financiero. Sobre esto, Molina expresó lo siguiente. Pero en base a lo que planteó la directora Laura Raffo, la respuesta es una sola. Entonces, ¿por qué los privados se pelean por tener el fútbol? Porque evidentemente si hay una subasta y se pelean para tener los contenidos, no creo que sea porque sea un mal negocio. Es un buen negocio tener el fútbol. Y bueno, que lo tenga el Uruguay para los uruguayos, el fútbol uruguayo, y poderlo compartir con el resto de la ciudadanía, nos parece de nuevo un golazo. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13 horas y nosotros volvemos bien tempranito mañana a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen muy bien, buena jornada.